Reconozco que para mí la creación de podcasts es una debilidad. Me encanta escuchar podcasts en diferentes idiomas y creo que a mis estudiantes también les motiva y consigo que les apasione. Para crear un podcast simplemente podemos utilizar nuestro teléfono móvil. El propio WhatsApp permite crear notas de audio, también Evernote, que ahora todos conocéis, también permite crear esas notas de audio y después compartirla con nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que quiero es crear un podcast que suene un poco más profesional? Por ejemplo, que estéis trabajando desde hace años en la enseñanza de idiomas y ahora os interese crear un canal de podcast, no solo para que os escuchen vuestros propios estudiantes, sino porque además queréis que os escuchen otros estudiantes en diversas partes del mundo o para dar a conocer vuestro propio trabajo. ¿Qué programas podríamos utilizar? Bueno, pues aquí van dos recomendaciones. Si utilizáis los dispositivos Mac, creo que lo más útil sería utilizar el GarageBand, y si no utilizáis dispositivos Mac, yo me decantaría por utilizar Audacity. Audacity es un programa gratuito y de código abierto y ha sido así desde sus inicios, hace ya casi 20 años. Es un programa que se ha mantenido con mucha historia y que continúa siendo el gran editor de audio digital. A mi modo de ver, Audacity presenta una interfaz sencilla, amigable, que es fácil de utilizar, al menos para las posibilidades que exigen la realización de un podcast profesional. A primera vista puede ser difícil la manipulación de diferentes pistas de audio de manera simultánea, pero creo que es bastante fácil incluso para novatos. El hecho de que con Audacity se pueda trabajar desde Mac, desde Linux o desde Windows también permite que sea más fácil la colaboración en línea. Si creemos que podemos crear un podcast con otro compañero, con otro profesor o incluso con nuestros estudiantes. Respecto a GarageBand, su punto fuerte es realmente su flaqueza y es que viene incluido en el paquete de Mac. GarageBand se puede descargar desde el Apple Store si no lo tienes en tu Mac y bueno, es realmente un software de altísima calidad, aunque necesitas comprarte un Mac para poder utilizarlo. En todo caso, es una estación de trabajo de audio digital, no simplemente un editor de audio digital o de sonidos de audio, introduciendo los loops y realmente es sencillísimo de utilizar y verdaderamente intuitivo. Si utilizáis Mac, os sentiréis como en casa utilizando GarageBand para poder crear podcast. Pero si quieres compartir tus archivos de podcast con gente que no tiene la plataforma Mac, es difícil colaborar de forma simultánea. Creo que no sería vuestra herramienta. Sí que puedo crear lo que es la pista de audio, exportarla y a partir de ahí colgarla en un servidor. Una vez que tienes creado tu podcast, la pregunta es, ¿dónde puedo alojarlo? La primera respuesta que yo te daría es en tu propia página web. Si no tienes página web, tendríamos que encontrar un servicio gratuito de hospedaje de podcast, que ahora veremos algún ejemplo, o si no, tendríamos que subirlo a alguna plataforma de hospedaje de podcast de pago. Si quieres subir tus podcasts, es importante que consideres qué tipo de servicio es, el número de minutos que te permite subir, cuánto quieres saber de las personas que lo escuchan, si tus capítulos desaparecen con el paso del tiempo, si se añaden los nuevos capítulos a los capítulos que ya has publicado, etcétera. Es decir, son varias preguntas las que tendríamos que hacernos dentro de nuestra plataforma digital que va a hospedar ese podcast. Uno de los programas más populares de hospedaje de podcast en castellano es iVoox. Esta es una de las plataformas más populares que existen y tiene un plan gratuito. En principio te permiten subir la cantidad de podcasts que desees, tiene un almacenamiento que podríamos llamar ilimitado y además cuenta con alta velocidad de descarga. Estadísticas sobre nuestro podcast, herramientas que permiten compartirlo o difundirlo con otros estudiantes, otros profesores. Bueno, todas estas características son propias de iVoox. Tiene algunos riesgos y es que si no tenemos la versión de pago, a veces tardan nuestros podcasts un poquito más de tiempo en subir o podría haber bueno, pues algún anuncio que incorporen en el lateral o en nuestra página en la que está el podcast. Este es el servidor de hospedaje de podcast que yo utilizo, pero bueno, os recomiendo otros para que investiguéis y por lo menos tengáis acceso a otros programas y podáis comparar cuál se ajusta mejor a vuestras necesidades.